La verdad es que empecé tan rápido porque si algo he aprendido, una de las cosas que he aprendido durante todos estos años es que la motivación es muy mala compañera, ¿no? Tal como viene se va. Claro. Entonces tienes que aprender a utilizarla, ¿no? A usarla en tu favor. Entonces, joder, si en un momento estás motivado, arranca porque se va a ir, ¿sabes? No se va a quedar. Entonces, ya que ahora tienes las ganas y el empuje para hacerlo, arranca cuanto antes, empieza con ello cuanto antes, porque en breve ya no va a estar. Y cuando ya no esté, te va a costar el doble, ¿no? Muy bien, estoy aquí con Carlos de Frontera Salud. Se han cambiado las tornas Bueno, porque a la vuelta. sí, porque hace poco me entrevistó para su podcast Frontera Salud para hablar del tema hormesis y respiración. Y hoy se han cambiado las tornas aprovechando que estás unos días en Mallorca. Que bueno, Vamos a hacer presencial, ¿no? Que siempre sí, gusta sí, más. sí, me gusta esto de grabar en un parque, dos pajaritos, en entorno con árboles y eso es. Hace buen día. Sí, 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 muy holístico, ¿no? A nivel de salud. Y bueno, como muchos ya sabéis, Carlos y yo nos conocimos por asistir a un retiro con Pedro Vivar, Super Sapiens. Entonces, Carlos es como de la familia porque también es un Super Sapiens. Familia simbólica, ¿no? Unos días muy intensos. Sí, sí, la verdad es que sí. Y de hecho, tío, ha habido gente, esto a modo de curiosidad te lo cuento, ¿vale? Que me ha preguntado si tú y yo somos familia por el hecho del nombre de tu cuenta, Frontera Salud, porque mi apellido es Frontera y bueno, por ahí han hecho la conexión, ¿no? Como que yo al apellidarme Frontera ya tengo el monopolio de la palabra frontera, ¿no? Entonces, me gustaría que desmontaras eso un poquito y me dijeras por qué, porque el tema de salud ya se sabe, pero por qué el añadido de frontera. Bueno, pues la verdad es que tiene poca amiga, no te voy a engañar. Sí que hice un poco de brainstorming sobre nombres que se me ocurrían, ¿no? Quería que implicara la palabra salud, porque, bueno, pues eso es lo que iba a hablar principalmente. Y bueno, hice un poco de brainstorming, apunté un montón de opciones y una de ellas fue Entera Salud. Y luego pues me reuní con un compañero con el que trabajé al principio un poco el tema del marketing, la identidad corporativa, de la marca personal y demás. Y fue cuando me dijo, hostia, pues Frontera Salud igual tiene gancho. Y empezamos a hablar un poco y ¿tú por qué crees que tiene gancho? Y yo le dije, bueno, pues es que yo sí que quiero explorar un poco las fronteras, ¿no? Para ayudar un poco a la gente a cruzar sus fronteras de la salud, ¿no? Las que tenga, ya sean autoimpuestas o ya sean biológicas y al final salió de ahí, ¿no? Un poco es Frontera Salud porque es como que me gusta explorar un poco las fronteras, ¿no? Los límites de la salud. No quedarnos solo en la parte reduccionista, sino explorar un poco esas muchas veces autoimpuestas que tenemos en la frontera. Porque tú has tenido que atravesar esas fronteras, me imagino. Entonces Sí, hablas de la experiencia, efectivamente, de la propia yo he experiencia. atravesado bastantes fronteras en mi salud, tanto a nivel físico como a nivel mental. Y es que al final muchas veces estamos reducidos a un pequeño núcleo, ¿no? Ese espacio de confort, que luego realmente cuando sales de las fronteras te das cuenta de que no es confort, sino es vaguería y comodidad, ¿no? El estar ahí realmente no estás cómodo, simplemente estás lo menos incómodo posible porque no te implican nada, ¿no? No te implica moverte, no te implica cambiar, no te implica... Y al final te quedas ahí cómodo, eso es. Claro. Pero luego cuando estás fuera te das cuenta de que no era lo más cómodo que podías estar, ¿no? Y que de hecho sigues sin estar todo lo cómodo que estás porque siempre puedes estar más cómodo. El camino hermético, podríamos llamarlo, ¿no? El camino. Muy bien. Bueno, de hecho, antes de que hablemos un poquito en retrospectiva de tu historia, me gustaría que me contaras un poco qué es lo que haces ahora a nivel profesional y a nivel divulgativo, porque eres enfermero, pero a eso hay que añadir unas cuantas cosas más, como el podcast, y bueno, prefiero que sigas tú y me cuentes en qué líos estás metido. Bueno, pues efectivamente soy enfermero y es mi trabajo principal. Trabajo en unas urgencias hospitalarias, que es a lo que me he dedicado los últimos 14, 15 años de mi vida, a trabajar urgencias y emergencias, tanto hospitalarias como extrahospitalarias. Pero bueno, cambié el rollo y demás, que ahora hablamos de eso, y a día de hoy pues soy también dietista y trabajo
fuera del hospital, dando clases generalmente también, tanto de emergencias de esta parte como de hábitos saludables, que llevo ya un tiempo trabajando dando charlas en pues empresas que me llaman o que me contacten y demás para dar charlas de hábitos saludables. O la semana pasada hice una de salud masculina, ¿no? Donde hablamos un poco de problemas de la salud masculina que tienen y cambio de hábitos y demás para mejorar esa salud masculina. Y luego también pues están las redes, el podcast y la consulta de nutrición, de dietética, que pasaremos pues ahora en septiembre la quiero abrir ya al público en general. Estoy ahora trabajando en ella porque quiero que sea algo bastante interesante, tanto online como presencial. Y Wow. si son de Madrid presenciales y si son fuera online. Veo que muchísimas cosas que compaginar. Demasiadas. O sea, ahí o aprendes a ser organizado y a llevar un orden, o eso te come, ¿no? Bueno, de hecho, luego hablaremos de qué consejos podrías dar para poder compaginar todo ese tipo de proyectos, porque también haces turnos nocturnos, entonces eso es una dificultad añadida desde mi punto de vista. Pero, claro, nosotros, como he dicho al principio, nos conocimos en el retiro Super Sapiens. Entonces, ahí se fraguó algo, ¿no? De lo que haces ahora, es decir, porque considero que para todos los que asistimos ha sido un punto de inflexión. Digamos que tú tenías las inquietudes que tienes ahora antes de asistir a ese retiro, es decir, el tema del podcast, el tema de todo lo que divulgas, digamos que la chispa nació ahí o ya venía de antes. Esto es como lo del huevo y la gallina, ¿no? Que nació antes. Yo creo que el proyecto nació allí, pero la chispa estaba de antes, ¿no? El proyecto nació allí porque al final bueno, allí es un buen sitio para romper ciertas barreras mentales que teníamos que tener cada uno, ¿no? Y yo en mi caso pues llevaba tiempo dándole vueltas al tema de divulgar, al tema de contar un poco mi historia, de ayudar a la gente a hacer cosas como me había pasado a mí, ¿no? A ayudar a gente que estaba pasando por lo que había pasado yo. Pero pues cuesta, ¿no? Cuesta arrancar, sobre todo, cuesta decir, me lanzo, cuesta... Entonces, el retiro quizá fue la parte en la que dio el empuje al proyecto. Porque yo me acuerdo que tú fuiste de las primeras personas que empezó a darle caña a su proyecto Sí, yo tardé una o sea, semana, ya volví, fue dije, como, pa'lante. como instantáneo, así como otras personas pues han tardado más, que no es ni mejor ni peor. O sea, cada uno va a su ritmo y cada uno tienen unas ideas que van madurando al ritmo que tienen que madurar. Pero me sorprendió eso, que tú y yo hemos ido por caminos muy, muy similares, porque yo también ahí empecé con el podcast y empecé a darle caña a cosas que tenía muy dentro de mí y que la chispa ya existía, como bien dices, antes del retiro, pero que eso ayudó a que saliera a la superficie. Entonces, bueno, es muy bonito eso, ¿no? Que hayamos seguido caminos tan similares y que a día de hoy pues eso tenga una repercusión, porque Claro. tú tienes un nivel de escucha ya bastante importante y yo considero que también. La verdad es que empecé tan rápido porque si algo he aprendido, una de las cosas que he aprendido durante todos estos años es que la motivación es muy mala compañera, ¿no? Tal como viene se va. Claro. Entonces tienes que aprender a utilizarla, ¿no? A usarla en tu favor. Entonces, joder, si en un momento estás motivado, arranca porque se va a ir, ¿sabes? No se va a quedar. Entonces, ya que ahora tienes las ganas y el empuje para hacerlo, arranca cuanto antes, empieza con ello cuanto antes, porque en breve ya no va a estar. Y cuando ya no esté, te va a costar el doble, ¿no? Esto con todo, ¿no? Cuando hablemos después de entrenamiento, cuando hablemos después de la dieta, cuando hablemos después de un montón de cosas, la motivación se va rápido, se va a veces más rápido de como ha venido. Entonces, tienes que aprovechar ese empuje que te da al principio para arrancar. Y luego ya, una vez que arrancas y estás rodando, es más fácil mantenerlo sin motivación. Claro, la propia inercia de haber arrancado ya. Claro, que al final... y eso es lo que cuenta, porque al final, joder, todo el mundo es capaz de ir al gimnasio o de entrenar si está motivado. Claro. Lo difícil es cuando no estás motivado. Y es lo que marca la diferencia, con lo cual realmente de la motivación lo que puedes aprovechar es el empuje, el primer empuje. Claro. Estuve hace poco viendo a Mario Alonso Puig, que vino aquí a Mallorca, y él hacía la analogía de un avión, ¿no? Que va, por ejemplo, desde Mallorca hasta Sevilla. Y en ese trayecto, pues, siempre va a haber turbulencias. Siempre va a haber turbulencias, pero si el piloto es bueno, siempre va a saber volver a su equilibrio, a su línea de equilibrio.
Y un poco nosotros somos como ese piloto, ¿no? Es decir, siempre en nuestro camino va a haber turbulencias, Claro. cosas que nos desvíen de nuestros propósitos, de nuestros objetivos, pero lo que nos hace más resilientes precisamente es, una vez pasadas esas turbulencias, saber volver a ese punto de equilibrio. Entonces me pareció una metáfora muy acertada que dibuja un poco el camino hacia el éxito, ¿no? Hacia el propósito determinado. Y bueno, ya hilando con esto, me gustaría saber de dónde vienes, ya remontándonos a tiempos confinatorios, pandémicos o incluso prepandémicos, porque todos partimos de un punto en el que obviamente no estamos ahora. Entonces, en tu caso, ¿cuál es ese punto y cómo ha sido la evolución? Mi punto empieza mucho antes de la pandemia, ¿no? La pandemia sí es verdad que para mí, además como sanitario, la viví intensa, ¿no? Tanto intra como extrahospitalaria, ¿no? Yo siempre digo que la gente se quejaba mucho de estar encerrada, que era absolutamente comprensible, pero nosotros estábamos encerrados y aparte en primera línea, ¿no? Y la primera línea de entonces no era la primera línea de ahora. El bicho es el mismo, pero en aquel entonces no sabíamos lo que sabemos ahora, no teníamos herramientas que tenemos ahora y era mucho más compleja. Entonces, bueno, fue un momento tenso tanto a nivel psíquico como a nivel profesional. Yo aproveché para retomar la parte hospitalaria que la tenía un poco abandonada, mi trabajo. Pero yo la parte mía de cambio viene de un poco de antes, ¿no? De antes de la pandemia y sobre todo el cambio físico, ¿no? Porque bueno, ya me ves aquí que estoy todavía con un poco de sobrepeso y demás, pero bueno, yo, como bien sabes, yo pesaba 110 kilos casi y he sido gordo toda mi vida. Y siempre he ido con ese estigma, ¿no? Ese estigma, esa gordofobia que había en el colegio, a la que le llaman bullying, ¿no? Y demás, que hemos tenido siempre. Y bueno, pues ha sido así toda la vida, hasta que más o menos en 2017 o 2018, 2017 más o menos. No sé, me acuerdo de un momento clave, ¿no? Subiendo las escaleras de un centro comercial que llegué arriba y he sido 20 o 25 escalones, no más. Y llegué arriba que me ahogaba, ¿no? Resollando. Y dije, joder, tú esto no puede ser, ¿no? Y algo me hizo así, clic, y dije, voy a ponerme con esto de una vez en serio, ¿no? Porque yo había hecho 1000 cosas. De hecho, se lo digo a gente que me viene a preguntar, ¿no? Por perder peso, tal, no sé qué. Y, pero es que he probado la dieta. Seguro que la he hecho. Todas las que se te puedan ocurrir las he hecho, ¿no? La dieta de la piña del jamón york, seguro, también. El Herbalife también. El Naturhaus también. Cetogénica, 2 años en dieta cetogénica. O sea que he experimentado por mí mismo prácticamente toda la dieta que hay en el mercado. Y ninguna ha funcionado, porque, bueno, ninguna, sí que han funcionado después, a posteriori, pero ninguna ha sido definitoria, ¿no? Y esto luego, si quieres, profundizamos un poco más en ello cuando hablemos de nutrición, ¿no? De si hay una dieta perfecta o no hay una dieta perfecta. Y bueno, pues a raíz de ese cambio, empecé ya un poco a ponerme con ello. 2018 no mucho, pero bueno, algo hace un poquillo. Y ahí en 2018 también tuve un breakdown mental, ¿no? Porque lo dejé con mi pareja, que llevábamos 9 años, de sopetón, de improviso, sin esperarlo, y se juntó todo un poco, ¿no? Y a partir de ahí, pues... Ahí digamos que tocaste fondo y desde ese tocar fondo fue y ahí ya fue cuando la única dirección era ir hacia arriba, ¿no? o sea, siempre se puede ir más al fondo, ¿no? Pero sí, ahí ya hubo el cambio, ¿no? Entonces ya me puse a entrenar de verdad, me puse a comer bien, a empezar... Bueno, en ese momento hice dieta cetogénica, bueno, que vino muy bien y me aportó ciertas cosas, también me quitó otras, que no es todo es luces. Y hasta el día de hoy, ¿no? Luego ya empezamos a cambiar, tal, vino la pandemia, yo la pandemia la pasé, ya os digo, trabajando y hasta arriba. De hecho tenía 2 trabajos en ese momento y también estaba de voluntario en una ambulancia, o sea que iba con poco tiempo y aún así durante la pandemia conseguí perder 8 kilos a base de entrenar en casa, porque me compré una bici estática, la última que quedaba en Amazon, me ponía última unidad, la pedí, me la entregaron, gracias a Dios, ya no en la época dura y gracias a eso pues empecé a entrenar en casa porque me soltaba la cabeza también, ¿no? En ese momento. Claro. ¿Y cuál dirías que ha sido la mayor barrera mental que has derribado? O el momento ese en el que el miedo ha acabado siendo un maestro para ti. Sé que es una pregunta difícil. Difícil, ¿no? Sí.
buena pregunta esa. Nunca me había sentado un poco así a pensarlo, pero quizá la mayor barrera ha sido el estar solo, ¿no? Después, porque es verdad que yo empalmé vivir con mis padres, vivir con mi pareja, ¿no? Y de repente un día me encontré solo. Y ese solo quizás ha sido la parte más difícil, ¿no? El aprender a estar contigo mismo. Es algo que la gente no se sabe hacer. Más difícil, pero me imagino que también más transformadora, ¿no? También. Vale, ok. Pues tío, nos vamos a meter en harina ya. De hecho, tengo un orden aquí que quiero respetar. Más o menos seguir. Sí, a seguir. Porque quiero tocar el tema nutrición, descanso, ejercicio, mentalidad también. Entonces, venga, vamos a empezar por la nutrición, ¿vale? Lo me has comentado antes, que lo has dejado caer así. ¿Existe una filosofía a nivel de nutrición a seguir para todo el mundo? ¿O deberíamos individualizar? Es decir, ¿existe una dieta ideal para todos los seres humanos? ¿O ahí hay que...? Podría decirte que sí, pero la respuesta es que no. No existe ningún protocolo dietético mejor que otro a todos los niveles, ¿no? A todos los niveles. Y yo soy fiel defensor de individualizar cada caso, porque no podemos comer todos igual. Hay ciertas bases que sí que van a ser todas iguales, pero luego hay que individualizar mucho, porque no come igual una persona sedentaria de 60 años que un chaval de 14 años deportista, un chaval de 30 años deportista de alto rendimiento, por ejemplo, alguien con patologías, es decir, no podemos buscar una dieta única que encaje a todo el mundo. No. Habrá ciertas bases que sí, que sean todas más o menos parecidas, y de hecho casi todos los protocolos dietéticos que funcionan, si luego te pones a mirarlo detenidamente, las bases son las mismas. Luego cada uno con sus diferencias, pero las bases son las mismas, ¿no? Y de hecho suelen funcionar porque esas bases son las mismas. Pero no todo el mundo, no hay un patrón para todo el mundo. No, de hecho, es una de las cosas que me enfada mucho de las redes sociales, ¿no? Estos mensajes de este menú, este menú para quién, ¿no? Claro. Menú para qué persona, ¿no? Muchas veces ves, yo lo veo, y lo veo hasta de gente con mucho renombre, ¿no? Menú semanal para perder grasa. Ya, ¿Para perder grasa quién? claro. Claro, una señora de 70 años con osteoporosis y con sarcopenia, o una chaval de 18 años con sobrepeso, una señora embarazada de 30 años. ¿Para quién es ese menú para perder grasa? ¿Para cualquiera? Claro. A la hora de planificar un estilo de alimentación habría que tener en cuenta muchas variables, ¿no? Entiendo, como los hábitos, la edad, el estilo de vida. Muchísimas. Entonces, digamos que las redes sociales en este caso se pasan esas variables por el forro y tratan de generalizar. Y eso luego puede tener repercusiones importantes, me Claro. imagino, ¿no? Es que generalizar vende, Ya, ¿no? Es decir, si tú sabes lo que no vende en redes, los dependes, ¿sabes? Si tú me preguntas a mí, ¿qué como? Y yo te contesto, depende, eso no vende. En cambio, si tú me dices, ¿qué como? Y yo te digo esto, eso sí vende. Y esto, además, es la solución a todos tus problemas. Eso sí vende, claro. ¿sabes? El que yo haga una aplicación en la que tú le pongas más o menos como eres y te dé un menú, eso sí vende, ¿no? Ya. Y ese menú va a ser probablemente muy parecido a todos los que ponga esa aplicación, Claro. ¿no? A lo mejor vayan un poquito las cantidades, pero van a ser muy parecidos. Pero no van a tener en cuenta muchas cosas que son importantes, ¿no? A la hora de tener salud, o de mejorar tu rendimiento deportivo, o de, no sé, ¿sabes? Ayudar, apoyar tu descanso, por ejemplo. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero eso lo puedes hacer sin individualizar. ¿Crees que por culpa de estas políticas a lo mejor mucha gente ha omitido contratar a un nutricionista para mejorar en su vida? Es decir, se tiende a seguir lo que dicen las redes sociales y se olvida de que hay profesionales detrás que podrían llevar tu caso individual mucho mejor que esa red social. Solo que es mucho más barato. Claro, seguir gente en Instagram es gratis. Ya, Y esto aplica a todo, no solo al mundo de la dietética y la nutrición, sino también a los psicólogos, ¿no? Con los mensajes de desarrollo personal y de coaches de vida y demás. tóxico, que Pues está muy tóxico. Aplica a los entrenadores personales, ¿no? Gente que ve una rutina, lo mismo, ¿no? Ve una rutina de gimnasio y dice, la voy a hacer. Hostia, tío, esa rutina no es para ti, ¿no? Tú llevas 20 años sin entrenar, tú tienes que seguir otra rutina. ¿Cuál
bueno, aquí nos salimos un poco del tema, pero ya que yo creo que se puede hilar perfectamente. Desde tu experiencia, ¿cuál sería una forma sana de usar las redes sociales para no caer en estas trampas, ¿no? Para no caer en la trampa de seguir lo que dice una cuenta de nutrición o de entrenamiento que no está orientada a ti como persona individual, ¿no? Está orientada a las masas. ¿De qué forma podemos usar las redes sociales de forma sana? Para mí, por ejemplo, una cosa para no caer en dogmatismos y en escuelitas es seguir mucho a mucha gente, ¿no? De diferentes enfoques. Eso me parece fundamental y me parece muy enriquecedor, porque al final, por ejemplo, en nutrición tú sigues al de los carbohidratos, al de la dieta keto, al del paleolítico, y al final, si tú vas siguiendo a todo el mundo y vas leyendo lo que pone todo el mundo, te puedes hacer una idea, ¿no? De por dónde van los tiros o al final, coger lo que te interesa y desechar lo que no te interesa, siempre con un poco de base científica, ¿no? Pero Claro. Al final te das cuenta de que, joder, pues sigues al de los carbohidratos, y el de los carbohidratos te dice, sin carbohidratos no puedes rendir en el deporte. Y luego sigues al de la dieta keto, que lleva 4 años comiendo en keto y el tío rinde. Entonces tú dices, hostia, algo falla, ¿no? ¿Este me está engañando? ¿O este realmente come arroz a escondidas por la noche? ¿O qué pasa, no? Entonces, si tú sigues mucha gente diferente, al final te va a cuestionar todo el rato tus dogmas, ¿no? Si tú sigues todo el rato la misma corriente, y es algo que hacen las redes sociales, ¿no? Las redes sociales te recomiendan y te empujan mucho a seguir gente como tú. Claro. O sea, como tú, como lo que tú sigues, ¿no? Al final, cuando el algoritmo ya sabe lo que a ti te gusta, te muestra más de eso. Mi algoritmo debe estar loco, porque yo sigo de todo. Entonces, cuanto tú más te mueves, cuando tú más buscas gente diferente, o gente menos dogmática, o gente que usa más los depende, es como puedes desarrollar un pensamiento crítico en todo, ¿no? En nutrición, en descanso, en entrenamiento, en muchas cosas, ¿no? Porque para casi todo no hay una receta única, igual que para el entrenamiento, no hay receta única. Puedes rendir deportivamente o puedes ponerte muy fuerte haciendo CrossFit, haciendo calistenia, entrenando en el gimnasio. Hay muchas recetas para hacerlo, ¿no? Lo importante es que lo hagas bien y que lo intentes hacerlo siempre con un profesional. Que es verdad que las redes te pueden empujar mucho a ser autodidacta, ¿no? Y a saber mucho de un tema sin estar formado en ello, pero por mucho que tú aprendas de un tema en 3 meses de redes sociales, no vas a saber lo mismo, por ejemplo, de nutrición que un dietista que lleva 10 años pasando consulta. No hay manera, ¿no? Porque la experiencia no la puedes tener. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Alguien que lleva 10 o 15 años entrenando en el gimnasio, es entrenador personal, ha hecho CAFID y demás, a narices sabe más que tú de entrenamiento, que llevas 4 meses siguiendo gente en redes sociales, ¿no? Claro. Eso no quiero ir a la titulitis, por supuesto, sino voy más hacia la experiencia. Al final, alguien que se dedica a ello, ¿no? Alguien que, yo que sé, que tiene una consulta de dietética y ve 20 pacientes a la semana, 20 dietas distintas, 20 pacientes a la semana, 20 problemas distintos o 50 problemas distintos, porque cada uno trae 1, 2, 3 o 4 problemas, y lo lleva haciendo años. Seguro que esos años le han dado ya una experiencia sobre cómo solucionar los problemas habituales, como tal, como no sé qué, que muchas veces los divulgamos en redes, pero muchas veces a mí me pasa, ¿no? Cuando divulgo algo en redes digo, ¿en serio esto es para todo el mundo? O sea, si alguien coge este mensaje y no es para él, va a saber que no es para él, o también se lo va a autoaplicar, ¿no? Es complicado a veces. Pues Pero sobre todo seguir gente muy distinta y luego hacer un uso racional, por supuesto, no perder la vida, ¿no? Ahí con el TikTok y demás. obviamente, no hacer el típico scrolling, sino ver las redes sociales como una herramienta, al fin y al cabo. Es una herramienta. Vale. Y volviendo un poco al tema de la nutrición, ya hablando de tu caso individual, ¿vale? Y subrayo esto de que hablamos del caso de Carlos, ¿vale? Para ti, ¿cuáles serían tus no negociables? Tema nutrición, tema alimentación. Bueno, para mí los no negociables sí que son algo más o menos establecido. Ajá. Sí que es algo más o menos establecido. Por ejemplo, para mí no negociable es la adherencia a la dieta. Alguien que quiere hacer un cambio de hábitos, ya sea para perder peso, ya sea para comer más saludable, ya sea para ganar masa muscular, ya sea para mejorar su rendimiento deportivo porque corre maratones, me da igual. Si no tiene una adherencia a la dieta que está siguiendo en ese momento, está abocado al fracaso al corto o medio plazo. Entonces, la adherencia es un pilar fundamental. De hecho, en varias pirámides, ¿no? Por ejemplo, la pirámide
de la nutrición de Eric Helms, del libro de las pirámides de nutrición y entrenamiento, es la base de la pirámide, ¿no? La adherencia. Porque si tú no consigues que alguien aprenda a disfrutar del camino, ¿no? Que sería la adherencia, aprender a disfrutar ese camino, ¿no? Te iba a preguntar, de hecho, por la descripción de esa palabra, porque a lo mejor no todo el mundo la tiene. La adherencia es cuán fácil y cuán cómodo es seguir lo que estás haciendo en ese momento, ¿no? Entonces, en el caso de la nutrición es cuánto de fácil y cuánto de cómodo es comer como estás comiendo ahora mismo, ya sea para perder peso, ya sea para lo que sea, ¿no? Entonces, si tú consigues una buena adherencia, consigues que disfrutar del camino, que al final es lo importante, ¿no? Disfrutar del camino y no solo el objetivo, puedes mantenerlo a largo plazo. Entonces, si tú tienes que perder 20 kilos, por ejemplo, pues puedes mantenerlo. Si tú... ya no entramos en patologías, no quiero entrar mucho, pero si tú eres diabético, por ejemplo, si tú no aprendes a comer de una manera en la que disfrutes lo que estás comiendo y de cómo lo estás haciendo y sea fácil para ti, te lo vas a romper tarde o temprano, ¿no? Y igual, la pregunta igual aquí sería, ¿podría implementar este estilo de alimentación como un estilo de vida o se quedaría en la etiqueta de dieta? Claro, se va a quedar en lo voy a hacer 2 meses y luego, yo qué sé, voy a hacer 2 meses esta pérdida de peso que está muy guay, es muy agresiva, pero en dos meses voy a estar comiéndome 3 pizzas yo solo en casa porque no aguanto más, ¿no? Entonces la adherencia me parece fundamental. Luego me parece fundamental mantener un balance energético correcto. Y esto ahora es difícil decirlo porque las redes sociales están llenas de mensajes de que las calorías no importan, ¿no? Y hostia, claro que importan, ¿no? No son lo principal, que es lo que yo creo que ha pasado, ¿no? Que ha habido una época de dietas donde las calorías eran lo principal y ahora se huye de eso porque la gente está como muy saturada de oír que las calorías son lo principal, pero que no sean lo principal o que no sean lo único, no quiere decir que no importen. Claro. No, o sea, al final, por muy bien que tú comas, si no... O sea, imagínate, por muy real fooding que tú comas, ¿no? Que está muy de moda el real fooding, la comida real. Por muy real fooding que tú comas, si tú tienes que comer 1.800 calorías y comes 3.000, vas a engordar. Por mucho que comas patatitas, quinoa, aguacate y pollo a la plancha, da lo mismo, ¿sabes? O sea, las calorías claro que importan, el balance energético importa. Es verdad que la elección de alimentos va a hacer que mantener ese balance energético sea más fácil o más difícil, ¿no? Al final, si tú comes comida real, esa comida real está más llena de nutrientes, es más saciante, es decir, es mucho más fácil que comas menos calorías si comes comida real que si comes guarrería, ¿no? Y comes ultraprocesados. Pero de ahí a que las calorías no importan, hay un mundo, ¿no? Y al revés igual, que también pasa mucho en consulta, ¿no? Deportistas que comen mucho menos de lo que tendrían que comer. Muchísimo menos de lo que tendrían que comer. Y esto se ve mucho. Dices, ostras, tío, es que tú estás comiendo 2.000 calorías y entrenas. Haces 2 entrenos al día, 4 días a la semana. Hay una disonancia. Hay una disonancia, hay un desbalance importante, ¿no? Y pasa mucho, sobre todo en deportistas, gente que come menos de lo que tendría que comer. Y dice, no, pero sí me va bien. Bueno, pues imagínate cómo te irías si comieras bien, ¿no? Que eso nos pasa muchas veces con la gente. ¿Y eso pasa debido a algún tipo de dogma o algún tipo de discurso que a lo mejor ha escuchado ese deportista? Sí, sobre todo mucho miedo, ¿no? Pasa mucho con los carbohidratos, ¿no? El miedo que hay a los carbohidratos y la carbofobia, ¿no? Que yo mismo la he padecido. Y es verdad que hay mucho miedo a los carbohidratos, pero sin ser un nutriente esencial, porque no son esenciales para la vida, igual que las grasas y las proteínas sí, los carbohidratos no. Por ejemplo, a la hora de rendimiento deportivo son una fuente de energía muy buena, ¿no? Muy buena. Y de hecho, en ciertos deportes muy, muy dependientes del glucógeno, una dieta alta en carbohidratos, o no hace falta que sea alta, pero vamos, una dieta que incluya carbohidratos va a rendir igual o mejor que una dieta baja en carbohidratos, pero nunca peor. ¿Qué tipo de deportes, por ejemplo? Pues por ejemplo deportes como fútbol, casi todos los deportes de equipo, fútbol, baloncesto, tenis, ciclismo, todos estos deportes que trabajan a una alta intensidad o pequeños sprints y demás se van a ver beneficiados de una dieta más alta en carbohidratos. Eso no quiere decir que no puedas practicarlos con una dieta baja en carbohidratos. Lo vas a poder practicar, pero no vas a rendir igual que si practicaras una dieta alta en carbohidratos. De acuerdo. ¿Algún no negociable más que se te ocurra? Poco más, la verdad. La proteína, que sea mantener un ratio de proteína adecuado. Porque hay otro montón de cosas que son importantes,
pero no son relevantes. Vale. Me explico. Por ejemplo, el timing de macronutrientes. El timing de macronutrientes está visto ya y estudiado que, por ejemplo, a la hora del rendimiento deportivo, a la hora de pérdida de peso, no es relevante. Es decir, comer 2 veces al día o comer 5 veces al día, solo el hecho de comer 2 o comer 5 no va a suponer nada a nivel de composición corporal. Nada. Ok. Nada. Va a tener una minimísima influencia, pero sería como el pico de la pirámide, ¿sabes? Es decir, no, es que voy a comer solo 2 veces porque comiendo 2 veces activo la autofagia y entonces el ayuno y... ¿Sabes qué activa la autofagia también? Hacer deporte. Claro. Y tú te mueves menos que una grapa. Entonces, en tu caso, es mejor que hagas deporte para activar la autofagia que estés 16 horas sin comer. Vale, tío. ¿No? O como cosas, los macronutrientes que hablamos antes, ¿no? Más alta en grasas, más baja en carbohidratos, tal. Al final puedes jugar con ellos. No tienen tanta relevancia como la gente piensa, ¿no? Entonces, los suplementos son cosas que la gente dice, no, es que hay que tomar suplementos. Bueno, los suplementos están muy bien, yo me suplemento, pero está muy bien si sabes usarlos, sabes en qué dosis y sabes para qué lo estás haciendo. Y si tienes las bases claras. Entonces, si tú no tienes adherencia a tu dieta, por ejemplo, si tú no tienes un balance energético o bien de superávit si quieres ganar masa muscular o bien mantenimiento si quieres rendimiento, si tú no tienes eso, ya te puedes hinchar a suplementos, ¿no? O sea, el caso de antes que decíamos, tú comes real fooding, maravilloso, pero tendrías que comer 1800 calorías y comes 3000. Ya te puedes hinchar a café, a extracto de té verde, que no vas, por mucho que generes una pequeña oxidación de grasas a través de eso, no va a ser relevante en tu pérdida de peso. Sí que es verdad que yo he visto muchos influencers y mucho vídeo en redes sociales de gente que está metida en el mundo de la salud con una mesa llenísima de suplementos, pero es que no cabe un alfiler ahí. Y claro, el mensaje que está dando ese tipo de contenido es al final que la base de una buena salud es precisamente esa. Y mucha gente se suplementa sin saber para qué se suplementa, ¿no? Siguiendo este tipo de contenido. Entonces, yo creo que la idea es ir a lo esencial y a poner un contexto detrás de la suplementación, ¿no? Hay una frase muy buena, no me acuerdo de quién es, que no sé si incluso es de Hedrick Helms, que decía que si un suplemento funciona, probablemente esté prohibido. Y si no lo está, sus efectos van a ser mínimos, ¿no? Claro. Es decir, si hay suplementos que funcionan maravillosamente, ¿no? Si quieres ganar masa muscular, pues evidentemente el dopaje funciona. Claro. Pero está prohibido porque lleva unas consecuencias para la salud importantes, ¿no? Entonces, si un suplemento funciona de verdad, probablemente esté prohibido, ¿no? Wow. Has tocado el tema del ayuno intermitente, así un poquito de refilón, y me gustaría indagar ahí porque me acuerdo que cuando empezaste con tu cuenta, pues como que creo que subiste 5 publicaciones hablando del ayuno y algunos vídeos en YouTube también. ¿Qué es lo que se busca cuando se realiza un ayuno intermitente? Esto es también ahora como el santo grial, ¿no? Junto con la dieta keto, que también se está poniendo un poco de moda ahora, es como el santo grial, el tema del ayuno. A mí hay gente que me pregunta, ¿no? Me dice, quiero empezar a ayunar. Y su pregunta es, ¿para qué? ¿No? ¿Qué buscas? ¿No? Entonces te dice, no, pues busco perder grasa. Estupendo, ¿no? El ayuno es una buena estrategia para perder grasa, pero es una buena estrategia si va ligado a ciertas cosas, ¿no? Entonces, ¿es bueno ayunar? Es bueno ayunar, ¿no? Lo ideal sería ayunar mínimo 12 horas todos los días. 12 horas, que sería un ayuno nocturno bastante fisiológico, un ayuno fisiológico, sería lo ideal. Lo ideal porque al final ayunar hace descansar a tu cuerpo, ¿no? También descansa tu sistema digestivo, es un sistema que no está hecho para estar todo el rato activado, ¿no? Tu sistema digestivo se activa cuando estás con activación parasimpática y al final muchas de las acciones de nuestro día a día requieren activación simpática, entonces el sistema digestivo no está hecho para estar 24 horas al día funcionando como se pensaba antes, ¿no? Funciona mucho tiempo, pero no tiene mucho sentido tenerlo siempre funcionando. También es bueno ayunar para ayudar a esa restricción calórica que decíamos antes, ¿no? Entonces, bueno, te puede ayudar a restringir de manera indirecta las calorías, porque, bueno, si tú haces solo 2 comidas, pues es más difícil que metas mucha comida en 2 que en 5. Claro. ¿No? También te puede ayudar, por ejemplo, a descansar mejor.
ya que si cenas mucho bastante antes de irte a la cama, es algo bastante recomendable, ¿no? Entonces el tema de separar un poco, espaciar un poco, adelantar la cena para espaciarla del desayuno, pues te puede ayudar a descansar mejor. Va a activar, es cierto que activa la autofagia, es cierto que activa ciertas expresiones, mejora la sensibilidad a insulina. O sea, sí que tiene ciertos beneficios y que es interesante hacerlo, pero no es santo grial, ¿no? Claro. No, sobre todo a mí me pasa muchas veces cuando dice la gente al ayuno, tal, no sé qué, yo le digo, chico, que no hemos descubierto nada con el ayuno. O sea, que ayunar es no comer. Sí, lo vemos haciéndole toda la historia de la humanidad, no solo comer. nosotros, sino los animales. Claro, Cuando los están animales cuando están enfermos ayunan, ¿no? los osos hibernan y están meses sin comer, o sea que no pasa nada por ayunar, que está guay, que si tú quieres ayunar, si tú te levantas por la mañana y no tienes ganas de desayunar, pues te vas sin desayunar, que no pasa absolutamente nada, ¿no? Yo creo que el ayuno, de hecho, se ha puesto también tan de moda porque ha llegado rompiendo los moldes de lo que se llevaba diciendo últimamente, que era lo de las 5 comidas, ¿no? 5 o 6 comidas incluso al día. Sí. Entonces ha sido algo muy rompedor, ¿no? El mito ese de que el desayuno es la comida más importante del día y que es imprescindible. Exactamente, no es imprescindible desayunar, no es necesario. Siempre O sea, desayunar siempre se desayuna, pero no efectivamente, exactamente, sí, nada hablamos más de fuerte. levantar y desayunar, ¿no? Sí. ¿Levantar y desayunar es necesario? No, en la mayoría de los casos no. ¿No? También dependerá, ¿no? Tú tienes, por ejemplo, una carrera de 10 kilómetros, pues te interesa levantarte y desayunar, claro. Para salir con tus depósitos de glucógeno llenos, ¿no? Te interesa. ¿Puedes hacerlo sin desayunar? Claro que puedes hacerlo sin desayunar. Pero, es decir, que a lo mejor el ayuno no es para todo el mundo. Hay gente que ayunar le sienta mal, ¿no? A mí me pasa que a veces me escriben gente o amigos por grupos que dicen, no, es que, joder, me muero de hambre, pero llevo 14 horas de ayuno, hasta las 16 no como. ¿Te has muerto de hambre? Come. Ya. O sea, que no... Están saltando por el forro lo que decías antes, ¿no? La adherencia. Claro, o sea, si tú te quieres adherir a 16 horas, pero a las 14 ya tienes hambre, come a las 14. Que no hay un número mágico. El 16-8 se ha puesto porque es como cómodo, en cierta manera, ¿no? Al final, hacer un 16-8 más o menos sería saltarte una comida. Siempre, si tú te saltas la cena, pues normalmente desde la comida hasta el desayuno, como lo entendemos habitualmente, hasta la primera comida del día, van a ser 16 horas. Si tú te saltas el desayuno, pues desde la cena hasta la comida, más o menos van a ser 16 horas. Se ha puesto de moda. Pero no es un número mágico. Es decir, y no hay un interruptor que diga a las 16 horas se enciende el ayuno y a las 15:59 no, has comido antes, no se ha encendido, ¿no? Son procesos que van un poco superpuestos siempre, todo el rato, ¿no? Cambio de sustratos energéticos en el cuerpo y todo eso va superpuesto. Entonces, no hay un interruptor mágico. Si tú quieres hacer 16 horas, pues estupendo. Si quieres hacer 24, pues estupendo. Yo el ayuno más largo que he hecho fueron de 41 horas. En la época en la que estaba a topísimo con el ayuno intermitente. ¿No? Y bueno, me pareció interesante. Exploré las fronteras, ¿no? de mi físico en cuanto a ayunar y demás. Y hubo momentos en los que pasé mucha hambre, hubo momentos en los que tal, pero bueno, quería ver. Pero probablemente no obtuve ningún beneficio relevante de ese ayuno de 41 horas. Vale. Sí, de aprendizaje, pero... Yo en mi caso lo he notado mucho cuando he ayunado a nivel de rendimiento cognitivo, porque es verdad que cuando restas esa energía que la produce el sistema digestivo y tal, pues eso hace que tus circuitos neuronales, los que están ligados a la atención, digamos, pues se incrementen, ¿no? En la capacidad que tienen. Entonces ahí sí que veo aparte de todo lo que has comentado, el tema de rendimiento cognitivo pienso que está muy ligado, ¿no? Al menos en mi caso. Me parece interesante, por ejemplo, ir a los exámenes sin desayunar. Me parece una cosa bastante interesante. Pero claro, tú no puedes decir esto, porque esto la gente lo coge y, como siempre, ¿no? Se coge la mano y se coge el brazo. Entonces tú le dices a la gente que es interesante ir a un examen sin desayunar, porque efectivamente cuando estás desayunando estás gastando un porcentaje de energía en la digestión, tienes más sangre en el sistema digestivo para asimilar nutrientes y demás. Pero si tú llevas 20 años desayunando, no puedes coger y mañana, que es el día de tu oposición de juez, ir sin desayunar. Ya. Claro, no tiene sentido porque tú no estás acostumbrado a ayunar. Entonces vas a estar con dolor de cabeza, vas a estar mal, vas a estar con hambre, no vas a estar centrado. Claro, entonces si tú estás acostumbrado a ayunar por la mañana o no te supone ningún problema porque lo haces de vez en cuando, lo haces habitualmente y un día tienes un examen, pues es interesante que vayas sin ayunar. Que vayas en ayuno, porque es interesante por lo que hemos dicho, porque al final vas a tener más energía para el estudio, más sangre disponible para el sistema nervioso. Te tomas un cafetito solo antes, si quieres, por el tema de la cafeína, para reducir la fatiga y mejorar la concentración, y ya está.
Pero claro, tú no puedes decir esto es los mensajes de las redes, tú no puedes decir esto en redes, porque mañana empieza el gente a sus exámenes finales de la carrera sin desayunar, cuando llevan 15, 20, 18, 30 años desayunando, pues cuando vienen los mareos, es cuando el tal, es cuando... No tiene ningún sentido, ¿no? Total. Pues si quieres, si te parece, ya llevamos un rato hablando de nutrición, pasamos al siguiente bloque. Tema descanso, ¿vale? Y quiero empezar... bueno, mentira. Vamos a empezar por temas generales, ¿no? ¿Qué puede hacer una persona para descansar mejor? A grandes rasgos y a rasgos genéricos, ¿no? Lo primero para descansar mejor es irte a la cama. Yo sé que suena muy absurdo, pero irte a la cama es lo que tienes que hacer, irte a la cama pronto. Vale. Pronto. Por supuesto, individualizar, porque cada persona pues tiene su biorritmo y su ritmo circadiano y demás, pero a día de hoy yo creo que irnos a la cama nos cuesta, ¿no? Sí que es cierto que quizá por el estilo de vida que llevamos, el ritmo de vida que llevamos, el salir tarde de trabajar, no tener tiempo para ti, no, bueno, sí, puede estar muy influenciado, pero irte a la cama, o sea, decidir irte a la cama a una hora razonable en la que vayas a dormir entre 7 y 9 horas, sería lo ideal, me parece fundamental, ¿no? Ese sería mi no negociable durmiendo. No habría muchos más no negociables durmiendo, habría cosas que pueden ayudarte a descansar mejor, como dormir en una habitación totalmente a oscuras, quitar luces que parpadean, luces de relojes, luces de pantallas, etcétera. Luces te van a molestar durante la noche porque nosotros biológicamente estamos hechos para dormir en la oscuridad, ¿no? Para seguir un poco el ritmo del sol, y la luz a nuestro cuerpo le dice que es de día. Claro. Entonces, todo lo que sean luces en la habitación nos van a molestar, ¿no? Vale. Porque van a inhibir un poco la producción de melatonina. Dormir en una habitación fresca, no con mucho calor. Si tienes calor, pues, o sea, tienes frío, pues échate una mantita, pero que la temperatura de la habitación esté fresca. En silencio, por supuesto, intentar limitar los ruidos. Y luego habría cosas que puedes hacer antes de ir de la cama para mejorar tu descanso, como pueda ser exponerte a la luz del sol durante el día. Bueno, yo siempre digo que un buen descanso nocturno empieza por la mañana. Exponerte a la luz por la mañana le va a decir a tu cuerpo que es de día, le va a decir a tu cuerpo que pare la producción de melatonina y que empiece con las hormonas del estrés que llamamos, ¿no? Las catecolaminas, empecemos con el cortisol, etcétera, que no es malo, ¿no? Ahora está la guerra contra el cortisol, como si el cortisol fuera malo, pero el cortisol es una hormona esencial y vital para vivir. El problema es tenerlo elevado siempre, permanentemente, por el estrés del día a día, la cronificación. No, pero el cortisol es una hormona esencial. Y además esta luz en día, lo que nos va a decir eso es que es de día ya y que toca activarse, con lo cual vamos a empezar a regular ya nuestro ritmo circadiano, para que luego cuando se vaya la luz le diga a nuestro cuerpo que ya es hora de irse a la cama. Y luego, ¿qué más cosas puedes hacer? Pues puedes apagar las pantallas, fundamental, ¿vale? Por lo menos media hora antes de irte a la cama. Media hora antes sería lo ideal. En realidad sería 60 minutos, pero bueno, si no, media hora antes. Porque aunque todos los móviles ahora mismo que tenemos a día de hoy llevan ya un filtro de luz azul, ¿no? Que la inhibe en cierta manera y demás, la luz azul, que es la que recibimos por las mañanas, le dice a nuestro cuerpo que es de día. Entonces, si yo estoy mirando el móvil constantemente, si estoy viendo una serie a tope de luz azul, me está llegando luz azul y está diciendo a mi cuerpo que es de día, con lo cual paro la producción de melatonina. Y la melatonina es la hormona del sueño, ¿no? Es la hormona que le va a decir a tu cuerpo que es hora de irse a la cama. Entonces, si yo estoy viendo la tele constantemente antes de acostarme, o estoy viendo gente incluso que ve la tele en la cama, Claro. Está con la melatonina totalmente inhibida. Entonces, cuando apaga la tele es cuando su cuerpo, y se queda oscura, su cuerpo empieza a producir melatonina. Entonces es cuando vienen los problemas de que pues, te cuesta dormirte. Claro. Pues claro, porque no tienes melatonina, ¿no? Y luego, si te cuesta dormir, puedes crear un ritual de sueño, ¿no? Que es una herramienta muy útil, que es pues hacer siempre lo mismo antes de irte a la cama para decirle a tu cuerpo que es hora de irte a la cama, ¿no? Coger la costumbre. Wow, eso no lo conocía. Es decir, hay un ritual como para ti, ese es tuyo, no es algo universal. Tú coges un ritual que dices, mira, yo cuando me voy a ir a la cama siempre voy a lavarme los dientes, meterme en la cama, leer 10 minutos y metes algunas cosas entre medias, y tú, si eso lo mantienes durante el tiempo, al final tu cuerpo relaciona esas cosas que estás haciendo con irte a la cama. Entonces... Vale. Pues sí, yo lo llevo haciendo sin ser consciente de que, bueno, lo puedo llamar ritual, ¿no? Es decir, haces la misma serie de actividades antes de irte a dormir y en mi caso yo duermo bien, entonces eso sería el ritual del sueño.
Guay. Bueno, de hecho, entrevisté a mi amigo Abraham de Vida Sanísima hace nada y también tocamos este tema. Y es muy curioso porque, bueno, recalco que esto no lo puede hacer todo el mundo y que es algo que hace él, ¿vale? Pero él cuando cae la noche enciende velas en su casa. Apaga todas las luces, todas las bombillas, todo lo que irradia esa luz azul y enciende velas. Y bueno, se crea un ambiente como de hace 2 siglos, ¿no? Pero al final los ritmos circadianos eso lo agradecen. No hay que llegar a ese extremo, lo llamo extremo porque para muchas personas lo puede ser, especialmente personas que a lo mejor comparten piso o que sencillamente quieren ver la tele o lo que sea, pero también existen las gafas, ¿no?, de luz azul. Existen gafas que bloquean la luz azul también, que son una opción interesante si por ejemplo... Porque esto, y no lo habíamos hablado todavía, ¿no? Pero, bueno, sí lo hemos hablado con el tema de la dieta, ¿no? La adherencia. Entonces lo mismo, si tú quieres tener adherencia a ciertas cosas por la noche, tienes que hacerlas fáciles para ti. Entonces, que tú intentes estar sano, intentes dormir mejor o lo que sea, está muy bien, pero también tiene que adaptarse a tu vida. Hay gente que tiene que trabajar hasta tarde, ¿no? Por ejemplo, antes hablábamos del tema del ayuno, ¿no? De cenar con mucho espacio antes de dormir, es una cosa muy buena también. Pero ostras, es que hay gente, yo mismo he trabajado hasta las 10 de la noche, o gente que trabaja en hostelería, que trabaja hasta tarde, y pues no pueden cenar. Y salía a las 10 de la noche, podía saltarme la cena, pero yo justo después de trabajar, pues tengo hambre, ¿no? Llevo 7 horas o 8 horas trabajando, entonces, pues a lo mejor a mí no me encaja saltarme la cena, ni comer mucho antes de irme a la cama. No es lo ideal, pero como decía Voltaire, no dejes que lo perfecto sea enemigo de lo bueno, ¿no? Entonces, lo mismo, si tú tienes que trabajar esta tarde con el ordenador porque trabajas con gente en otros países y haces videoconferencias tarde, lo que sea, pues las gafas de luz que bloquean la luz azul pueden ser una buena idea, ¿no? Una buena opción. Yo, por ejemplo, no enciendo velas en casa, pero sí que tengo bombillas que cambian de color y llegada a cierta hora las pongo rojas, ¿no? La luz roja en las bombillas inhibe, o sea, excluye la luz azul, ¿no? Que es la que genera la problemática. Qué bueno. Y bueno, hablando un poco de tu casa individual, porque tú quieres que no, algunos turnos los tienes de noche, no sé con qué frecuencia, pero eso como que revoluciona en el mal sentido tus ritmos circadianos, ¿no? Entonces, en casos que se puedan llegar a complicar tanto como el tuyo, ¿qué recomendaciones podrías dar ahí? O sea, en tu caso personal, ¿qué acciones sigues para poder descansar mejor dadas estas circunstancias? A ver, trabajar por la noche a nivel de salud es un problema, ¿no? Y de hecho la gente que lleva todavía turnos de noche se denota, ¿no? Se denota. ¿Qué puedes hacer? Pues mira, yo hago 6 noches al mes más o menos. Es verdad que por suerte las tengo bastante repartidas, no suelo hacer nunca 2 noches seguidas, a veces sí, pero no las suelo hacer. Si las tienes seguidas es un poco más problemático, yo creo. Yo que las hago aisladas, sigo un protocolo que escuché una vez, que lo probé y me gustó, ¿no? De cronobiología, que decían sobre... Hay un grupo muy bueno de cronobiología en la Universidad de Murcia, aquí en España, ¿no? De hecho, si entras en la web tienes opciones para hacer con una serie de preguntas, a te acuestas, no sé qué, para averiguar tu cronotipo y demás. No, pues una visión para que la gente lo... Y bueno, aquí había una entrevista creo que era el doctor Álvaro Campillo que lo hizo Marcos Vázquez y hablaba precisamente de los turnos de noche en trabajadores de la salud, somos uno de los afectados. Y yo empecé a hacerlo y la verdad es que me gustó. Yo, por ejemplo, por la mañana no me acuesto. Vale, cuando llego no duermo. No duermo porque llego muy activo, ¿no? Entonces yo, si me tumbara me dormiría, porque evidentemente llevo toda la noche sin trabajar, pero... O sea, llevo toda la noche trabajando, llevo toda la noche sin dormir, pero no me gusta acostarme. Entonces yo llego, me expongo a la luz del día, la luz le dice a mi cuerpo que es de día, por mucho que mi cuerpo quiera dormir, ya le está diciendo que es de día, ¿no? Me tomo un café y empiezo a hacer cosas, ¿no? A trabajar, me pongo a trabajar o entreno o lo que sea. Intento incluir un pequeño entrenamiento de día. El ejercicio físico es el mejor regulador del ritmo circadiano que hay. Entonces, para la jet lag, por ejemplo, también es muy útil, ¿no? Si llegas a un destino y vas a tener jet lag, entrena y el ejercicio físico va a regularte un poco. Entonces, intento entrenar, como pronto y me echo una siesta de unas 3 horas pronto, ¿no? Más o menos, 3 horas. Nuestro ciclo de sueño es unos 90 minutos, entonces yo me echo unas 3 horas, que serían 2 ciclos de sueño completos, más o menos, un poco arriba, un poco abajo, según cómo caen, y ya hasta por la noche. Porque si duermes más durante el día, luego te va a costar
dormir por la noche. Claro. Pero claro, esto cambia si haces noches el mismo día. Es decir, si tú haces 2 noches seguidas, por ejemplo, como ha pasado alguna vez, esto no lo puedes hacer, porque no puedes ir a trabajar otras 10 o 12 horas con solo 3 horas de sueño. Entonces, si te vas a acostar cuando llegues a casa, sí que es recomendable que primero vayas del trabajo a casa con gafas de sol para prevenir esa radiación que te va a despertar. Y uses el parasol, pongas gafas de sol y que cuando llegues a casa te acuestes. Vale. Las medias tintas es lo que son problemáticas. Si tú llegas a casa y vas a dormir, llega a casa y te acuestas. Claro. ¿Vale? Si tienes hambre, desayuna en el trabajo, intenta desayunar en el trabajo, pero llegar a casa, encender luces, ponerte con la luz, preparar el desayuno y luego meterte a dormir recién comido, va a dificultar tu descanso por la mañana. Ya. ¿Vale? Vas a verte despertado, a ponerte a hacer actividad, vas a verte despertado con la luz y vas a tener el estómago lleno y te vas a meter en la cama con el estómago lleno. Entonces no tiene ningún sentido. Si no te vas a acostar, genial, vete, que te dé la luz, que te exponga, que te despierte, entrena y échate una siesta. Yo eso es lo que hago y me funciona bastante bien, la verdad. Vale. Más que nada porque pensaba en la cantidad de personas que también tienen turnos de noche y el descanso es una dificultad añadida, ¿no? Si ya lo es para una persona que tiene un turno normal y que descansa por la noche, pues para este tipo de personas es más complicado, pero bueno, quería saber un poco tu punto de vista y cómo enfocarlo ahí. Voy a hilarlo con el tema de entrenamiento, ya que lo has tocado. En tema del entrenamiento físico, yo he escuchado mucho que el entrenamiento de fuerza debe ser la base. Me gustaría que me confirmaras si esto es así y por qué. Ahora se le está dando mucho bombo al entrenamiento de fuerza y me parece muy bien, pero yo considero que no son excluyentes. Es decir, no tienes por qué hacer uno u otro, ¿no? Hablamos de entrenamiento de fuerza, entrenamiento de resistencia y no tienes por qué elegir uno. Claro. ¿No? O sea, no... estas son las dicotomías, ¿no? Y las luces y sombras que ponen las redes sociales, ¿no? Claro. En plan, entrena fuerza. Si correr es malo. Bueno, correr es malo, ¿no? Correr está genial, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo que correr es malo? Entonces, a un tío que corre maratones le decimos que no está saludable. Bueno, justo el caso de la maratón quizá no es el caso de salud más así, pero una persona que corre 5 veces por semana, ¿lo está haciendo mal entonces? ¿No? Ya. ¿Por qué no hace fuerza? ¡Ostras! ¿No? Sí que es verdad que hay que intentar combinarlos y tener una combinación de ambas. A mí el entrenamiento de fuerza me parece muy interesante. Cuanto más avanza la edad, más interesante aún y más necesario, porque el entrenamiento de fuerza junto a un aporte adecuado de proteínas en la dieta va a reducir la sarcopenia, ¿no? La sarcopenia es la pérdida de masa muscular que se produce por la edad, ¿no? Nosotros tenemos una pérdida de masa muscular asociada a hacernos viejos, en la que pues vamos perdiendo masa muscular por el mero hecho de hacernos viejos, ni más ni menos, ¿no? Es una de las consecuencias que tiene la longevidad del ser humano. Entonces, el ejercicio de fuerza junto a un aporte proteico adecuado, eso nos va a permitir mantenernos con masa muscular durante más tiempo. Entonces sí, está muy bien el ejercicio de fuerza, el ejercicio de fuerza es el que te va a permitir llevar la compra a casa, es el que te va a permitir, si eres una persona mayor, jugar con tu nieto, levantarlo, genial, ¿no? Pero también el ejercicio cardiovascular tiene ciertos beneficios, sobre todo en nuestro corazón y en nuestro árbol cardiovascular, ¿no? En nuestro sistema cardiovascular, que son importantes. Entonces, lo ideal sería hacer una combinación de ambas o trabajar ambos, que no son excluyentes, ¿no? Lo que pasa es que mucha gente, sobre todo gente que no está acostumbrada a entrenar, asocia el entrenamiento de fuerza a sufrimiento. Eso es. Entonces, ¿podrías tratar de desmitificar un poco esto? Porque realmente todos hemos entrenado sin ganas de entrenar y ahí pues podríamos entrever que ese sufrimiento existe en cierta medida, pero la cosa es arrancar, ¿no? Y luego Claro. todo viene por sí solo. Por supuesto, entrenar fuerza como entrenar cardio, ¿no? Porque la gente asocia la fuerza a sufrimiento. Pero la parte de sufrimiento de la fuerza es el equivalente a que tú te aprietes corriendo, por ejemplo, que te aprietes con la bici. Y si te aprietas con la bici, también sufres. Claro. Claro. ¿Qué pasa? Que la gente asocia subirte en la elíptica del gimnasio 20 minutos tranquilito, lo compara con hacer pesas con sobrecarga progresiva. Entonces, evidentemente no son lo mismo. Lo mismo sería si tú fueras apretado en esa bici de spinning, ¿no? A que la gente en spinning no piensa que va sobrada. Claro. Porque no es eso, no es salir a andar, no es salir a pasear, es un entrenamiento cardiovascular exigente. Claro. Y a nivel de fuerza es lo mismo. Si tú, imagínate que coges pasear en la elíptica 20 minutos a un ritmo cómodo, sería como hacer pesas con 2 botellas de agua de 2 litros. No pesan, ¿no? Tú haces así y dices, qué a gusto. Claro.
pero eso no te va a aportar beneficios. Lo que te va a aportar beneficios es llevar una sobrecarga progresiva, tanto en el ejercicio cardiovascular como en el ejercicio de fuerza. Entonces, evidentemente, cada vez que te estás forzando algo, ¿no? En este caso te estás forzando con unos kilos de más levantándolos, o te estás forzando con unos segundos menos corriendo, eso es lo que te va a mejorar. Si tú siempre mantienes el mismo rango de peso, o el mismo rango o el mismo ritmo corriendo o en la bici, o el mismo volumen de entrenamiento nadando, no vas a mejorar, ¿no? Donde mejoras es saliendo de tu zona de confort de nuevo, ¿no? Haciendo la sobrecarga progresiva que se llama. Y además, la gente que lleva mucho tiempo sin entrenar, por ejemplo, la sobrecarga progresiva es súper dulce, porque los novatos tienen una curva de mejora exponencial, ¿no? Entonces, si tú eres novato, es que tu curva, si lo mantienes, va a ser como un cohete, ¿no? Luego ya se empieza a estancar y pues empiezas a tener mejoras cada semana, no cada día. Si tú entrenas fuerza, por ejemplo, eres novato es que llevas menos de 2 años entrenando bien, casi vas a tener mejoras diarias. Es decir, tú vas a entrenar hoy con un peso y el próximo día que vayas seguramente puedas subir el peso. Mejoras a nivel de rendimiento, claro, entiendo. Eso es, seguramente lo tengas. Cuando ya eres intermedio, probablemente las mejoras las puedas ver cada semana y media. Vale. Y ya si eres avanzado, tus mejoras van a ser muy complicadas ya. Entonces, ese punto de novato es un momento muy dulce para prácticamente todo. Vale. Y esa sobrecarga progresiva, claro, porque habrá gente que la asocia a tener que ir al gimnasio y a contar con mucho material. Una persona que no tenga apenas material o que tenga muy poco y que entre en la calle o en un parque de calistenia, a lo mejor, ¿puede aplicar esa sobrecarga progresiva? Por supuesto. ¿De qué forma? De hecho, es una de las claves, ¿no? Y volvemos a esa parte de la adherencia. Buscar algo que te guste, ¿no? Claro. Buscar algo que te encaje. Entonces, ostras, si a ti no te gusta ir al gimnasio a hacer pesas porque te sientes encerrado, ¿no? Yo por ejemplo, tengo un amigo que no le gusta nada ir al gimnasio, pero corre maratones. Entonces, el otro día estaba comiendo con él y me decía, la verdad es que sí es verdad que debería hacer algo más de fuerza, porque no solo por hacer fuerza, sino porque es verdad que ciertos ejercicios de fuerza aplicados a la carrera van a mejorar tu rendimiento en carrera también. Y él lo decía, no, es que para bajar un poco más la marca de la maratón, pues entrenar fuerza me interesaría tal, pero es que a mí no me gusta estar encerrado, ¿no? No me gusta ir al gimnasio. Bueno, es perfectamente válido, ¿no? Hay gente que le gusta nadar, pues oye, nada, ¿no? Busca algo que te guste, porque si es algo que te gusta, que disfrutas, lo vas a mantener durante más tiempo, ¿no? Apuntarte al gimnasio por el hecho de apuntarte al gimnasio, si no te gusta, es una mala idea, ¿no? Porque evidentemente en cuanto se te pongan un poco mal dadas, vas a dejar de ir. Claro. Entonces siempre buscar algo que te guste, pues búscalo. Si hay 1000 deportes, hay miles de deportes, bici, yo qué sé, bici, spinning, deportes de equipo, esgrima. Yo he hecho karate, he hecho judo, he hecho esgrima, he corrido hasta 15 kilómetros, o sea, me refiero a carreras de hasta 15 kilómetros, he hecho Spartans, ahora practico CrossFit y he estado un año haciendo boxeo, bueno, fitboxing, y ahora he vuelto a CrossFit, o sea que hay 1000 deportes que te pueden encajar, ¿no? Calistenia, por ejemplo, que comentas tú, el tema de entrenar en un parque. No te hace falta mucho material para entrenar, ¿no? Y no te hace falta material para hacer entrenamiento de fuerza, puedes entrenar con tu propio peso. Evidentemente, en tu caso, por ejemplo, si haces calistenia y haces fondos, y llegará un momento en el que los fondos te cuesten poco, ¿no? Tienes dos opciones, o aumentar el volumen o aumentar la carga. Entonces, o aumentas el volumen, es decir, haces más fondos, o aumentas la carga. Sí que va a llegar un momento en el que tengas que tener cierto material. Claro. Pero que tu material puede ser una garrafa de agua. Por supuesto. Claro, una garrafa de agua son 5 litros, entonces te cuestan poco los fondos, ponte una garrafa de agua encima. Claro. Ya está, ya lo tienes. El cinturón de lastre y le Pues te pones un cinturón de lastre, le cuelgas ahí unas garrafas de agua, por ejemplo, si tienes pesas, o si tienes una kettlebell, pues se la cuelgas. Evidentemente, cuanto más avances, sobre todo entrenando con tu propio peso, va a llegar un momento en el que te cueste menos. Vale. Pero sobre todo para novatos, probablemente el material lo necesites para empezar, ¿no? Vale. Porque no vas a ser capaz de hacer tu primera dominada sin gomas, a lo mejor. Entonces probablemente necesites el material, pero con unas gomas para arrancar tienes de sobra. O sea que en estos casos no estaría mal desobedecer eso de ve al puto gimnasio de Papasuli, ¿no? A mí me gusta mucho Papasuli en ese sentido y bueno, sí que es ve al puto gimnasio efectivamente, pero bueno, sí que realmente puede ser ve a entrenar, ¿no? Ve a entrenar lo que a ti te guste, pero haz algo, muévete. Claro. Vale, tío. Pues yo creo que tema ejercicio físico lo hemos dejado bastante completo. Ya pasaríamos al último bloque que hablamos de mentalidad. Aquí nos podemos poner un poquito más filosóficos. Sí.
Y podemos hablar de estoicismo, porque tú de vez en cuando divulgas cosas de estoicismo también en tu cuenta. Creo que tienes algún podcast en el que lo desarrollas un poco, de hecho. Y tú sigues el diario estoico, si no voy mal, o lo seguías. Sí, tengo 2. Seguías el apartado ese de Completo. Memento Mori, ¿no? De tachar los cuadritos que representan las semanas de vida. Entonces, ¿qué sentido tiene? Porque visto desde fuera puede parecer un poquito friki, ¿no? Para mucha gente, el hecho de ir tachando cuadritos de semanas de vida. ¿Cuál es el sentido subyacente ahí? El sentido de pensar en la muerte, ¿no? Dices que bastante friki, ¿no? O incluso, la verdad es que la gente que lo ve es un revulsivo, ¿eh? Sí. De hecho, mi chica, por ejemplo, no lo puede ni ver, ¿no? Cada vez que me ve tachando los cuadritos se pone mala, ¿no? Y es que ¿cómo estás pensando eso? ¿Cómo estás mirando tal? Bueno, pensar en la muerte a mí me parece ciertamente liberador, ¿no? Cuesta porque es como un estigma que tenemos en nuestra sociedad, pero a mí me parece liberador porque es algo que va a ocurrir, ¿no? Lo primero que hay que entender es que pienses de vez en cuando en la muerte, o que tengas un pequeño recordatorio semanal o mensual, o que de vez en cuando te lo plantees. No quiere decir que estés todo el día pensando en la muerte como si fueras de la familia Addams, ¿no? Es tener un pequeño recordatorio de vez en cuando de que, joder, que somos mortales, ¿no? Entonces, a mí me parece liberador en cierta manera porque tenerlo presente te hace a lo mejor no tenerle miedo, ¿no? Claro. No tenerle miedo, y yo añado ayudarte a valorar el tiempo que tienes, ¿no? Eso es lo que iba a comentar justo, ¿no? Al momento presente, ¿no? A valorar lo que tienes. Sí que es verdad que quizá la profesión que tengo también ayuda, ¿no? Es decir, somos los sanitarios, en este caso los enfermeros, pues somos gente que vemos la muerte mucho más habitualmente que la gente que no la ve nunca, ¿no? Te la tiene escondida en el armario al fondo, nosotros la vemos, la vivimos, la muerte, el drama asociado, social, familiar, o sea que es a lo mejor la profesión te ayuda a tenerla un poco más presente. Pero yo creo que sí que, joder, a mí cada vez que tacho el cuadrito ese, es una pequeña reflexión de qué he hecho esta semana, ¿no? Es un pequeño... El tiempo pasa. Y el tiempo pasa, te des cuenta o no te des cuenta, ¿no? Hubo una vez que subí el tema de los cuadritos tachándolos, y un seguidor que me escribió y me dijo, joder, qué mal rollo, ¿no? Y le dije, bueno, mal rollo, ¿por qué, no? Me dijo, pues porque vas notando que tu vida se acaba. Y le dije, bueno, puedes... no me dijo eso, me dijo, vas notando cómo cada vez queda menos para el final. Y le dije, bueno, yo prefiero verlo como que cada vez he vivido más, Claro. ¿no? Y me dijo, hombre, también, pues eso es verdad, ¿no? Entonces todo depende de tu percepción. Entonces, yo no lo hago para ver que me queda cada vez menos tiempo, sino lo hago para ver que voy avanzando, que el tiempo pasa. Y cada vez que te echo un cuadrito es un agradecimiento a que ha pasado una semana más. Entonces es una semana más. De verdad que llevo un mes o así sin tachar cuadritos, porque se me acabó el diario estoico. Te has vuelto inmortal, ¿no? Se me acabó el diario estoico, entonces como venía en la última página y el cuaderno lo tengo completo, pues no he seguido tachándolo. Pero bueno, yo Memento Mori es una frase que me gusta mucho. Tengo también un podcast, es verdad, relacionado sobre ello, que fue hace poco, de hecho. Y me parece una reflexión muy interesante, ¿no? Memento Mori era una frase que le decían un esclavo a los generales romanos cuando iban desfilando en Roma por la victoria, ¿no? Y el sentido que tenía esa frase, ¿no? Que le decían Memento Mori, le decían otra que no me acuerdo, pero que era recuerda que eres mortal. Memento Mori es recuerda que vas a morir, y luego había otra frase que decía que recuerda que eres mortal. Va precisamente para mantenerte los pies en la tierra, ¿no? En ese caso a los generales romanos se les decían para mantener los pies en la tierra, para que no se crecieran, para decirles, oye, sí, ahora estás arriba, pero mañana puedes estar bajo tierra, ¿no? Entonces, mantente consciente de dónde estás y disfruta el momento, pero que te quede claro dónde estás, ¿no? Que te quede claro que esto se puede acabar mañana. Y eso te va a hacer vivir más el momento presente. Wow, qué bueno. Y en tu profesión dices que percibes mucho la muerte y, bueno, estás en cierta forma relacionado con ella, pero ¿también percibes el miedo a la muerte? ¿O no tanto? Es verdad que, gracias a Dios, yo ahora estoy en un sitio en el que tampoco veo mucha muerte, pero la he visto más veces en otros, o sea, con más habitual en otros momentos. Normalmente, la gente que le dicen que se va a morir no lo asimila rápido, ¿no? Entonces,
Es difícil que en el momento en el que te dicen que te vas a morir, tú tengas miedo a la muerte, ¿no? En ese momento entras en shock, como una especie de disociación. Sí, no te lo crees, ¿no? Es un momento complicado. Tardas en asimilarlo, tardas en ¿La que le pongan las palomas? Para nada. Tómate tú. No, estamos grabando un podcast, pero no hay problema. Que No hay problema, no hay problema. No, para nada. No, tranquilo. Bueno, cosas del directo. Perfecto. Entonces, es verdad que nosotros la parte del miedo a la muerte no la vemos mucho porque no la vivimos tan cerca. Cuando la gente lo ha asimilado ya, normalmente pues está en planta en otros entornos, ¿no? Que donde quizá lo vean más. En urgencias no se ve tanto. En urgencias sí que se ve la parte más, quizá la parte más fisiológica de miedo a la muerte, ¿no? Esa sí que existe y esa sí que se ve, ¿no? Esa gente que nota de verdad que se está muriendo, pues tiene un infarto, porque llega con una patología respiratoria severa o lo que sea, y ahí sí que notas la parte más visceral, ¿no? Más puramente visceral. No tanto la de me han dicho que me voy a morir en 3 meses y entonces le doy vueltas, entonces lo pienso. Esa no la vemos. Sí que vemos más la parte visceral. Wow. Bueno, quiero pasar a hablar del tema de la gratitud, que realmente creo que está directamente ligada al tema de Memento Mori. Muchas veces el pensar en la muerte, tal y como lo hacemos tú y yo, nos ayuda a agradecer lo que tenemos, como hemos comentado antes. ¿Por qué piensas que es importante agradecer? Más allá de verlo como algo espiritual, quizá, o porque mucha gente lo podría ver como algo más que se da más en ambientes religiosos o espirituales, pero realmente no tiene por qué ser así. Y en tu caso, ¿por qué crees que es importante? La gratitud es importante porque estás requete estudiado que mejora tu felicidad, ¿no? Mejora tu bienestar. Porque hay un concepto muy bueno de estoico, justamente, ¿no? Que es la adaptación hedónica, ¿no? La adaptación hedónica es como te acostumbras muy rápido a lo bueno, ¿no? Entonces tú persigues un objetivo, lo consigues y la mayoría de las veces la felicidad asociada a ese objetivo es menos de la que tú pensabas que iba a ser. O es muy grande. Imagínate que quieres comprarte un coche, ¿no? En el momento que compres un coche es exuberante con que te has comprado un coche, es maravilloso, y es un objetivo material, pero bueno, existe y estás exuberante con tu objetivo. Pero en 2 semanas estás acostumbrado a tener el coche y ya no lo valoras, ¿no? Ya no valoras todo el esfuerzo que tuviste para ahorrar para comprarlo, ya no valoras, entonces se da esa adaptación hedónica o quieres perder peso, ¿no? Y pierdes peso y... ostras, ya estoy a gusto con mi peso. Bueno, hay una frase muy buena en el fitness que dice contento pero no satisfecho, ¿no? No, es algo así. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tú siempre vas a estar contento con lo que has conseguido, pero no satisfecho del todo. Siempre vas a querer algo más. Y esa adaptación hedónica existe. La gratitud te ayuda a mitigarla un poco. Es decir, dedicar algo del tiempo del día a dar gracias a cosas que tienes y que das por hechas te puede ayudar a recordar lo que te costó conseguirlas, a agradecer el tenerlas, a disfrutar el tenerlas. Entonces, por ejemplo, la salud, ¿no? La gente solo agradece tener salud, o sea, solo se acuerda de tener salud cuando está enferma. Pero no agradece el día a día de estar sano. Ya. Tendemos a valorar las cosas cuando las perdemos, ¿no? Claro. O yo mismo. Yo he tenido una relación con mi cuerpo complicada y pues llegar a trastorno de imagen, llegar a odiar tu cuerpo, a no gustarte, a no tal. Y en ningún momento en esa época le agradecía el poder levantarme, poder ir a entrenar, poder ir con mis amigos, poder ir de viaje. Y no es ponerte en plan en lo peor, pero hay gente que no puede hacer eso, ¿no? Hay gente que está atada a una silla de ruedas, hay gente que está atada a una cama, hay gente que darían lo que fuera por viajar o por moverse. Entonces, la gratitud te baja, ¿no? Te baja un poco de los cielos, te ayuda a darte cuenta de que tienes muchas cosas que agradecer y quizá no tantas por las que quejarte. Lo decía Pedro, de hecho, en una historia que en vez de quejarnos porque nos duele una pierna, deberíamos agradecer
por sentir ese dolor, porque significa que tenemos esa pierna precisamente. Entonces, tiene mucho sentido, tío. Y de hecho te lo voy a preguntar. ¿Qué es lo que agradece Carlos a día de hoy? Lo que más agradece. Pues Carlos agradece haberse encontrado a sí mismo, que es algo complicado, ¿no? Agradece el estar donde está ahora mismo, poder tener parece una tontería, pero tener un trabajo que paga las facturas, que le permite llevar un estilo de vida con el que está cómodo. Agradece tener opciones para crecer, ¿no? Agradece poder haber llegado hasta aquí. Y suena muy filosófico, pero tener esto en cuenta de vez en cuando es importante, ¿no? El hecho, pues eso, de poder ir consiguiendo las cosas que te planteas, ¿no? Los sitios que te planteas, los objetivos que te vas planteando en la vida, es algo que tienes que agradecer, ¿no? Totalmente. Y el hecho de, por ejemplo, meditar, la meditación, ¿ayuda a encontrar esas cosas que agradecer en tu caso? Sí, ayuda, por supuesto que ayuda. A mí la meditación, y tengo que decirte que llevo un par de meses sin meditar, y ya dirá, me va a meter la de que no tiene tiempo. Así no tengo tiempo, ¿vale? No tengo tiempo, pero no tengo tiempo no en el sentido clásico de no tengo tiempo, sino no tengo tiempo porque No puedes he ido priorizar metiendo eso. efectivamente, he ido metiendo otras prioridades y al final pues he recortado. Los días tienen 24 horas y son 1440 minutos y en esos 1440 minutos tienes que meter lo que puedas, ¿no? Tienes que intentar meter lo que te interesa, lo que te cuadra, y lo que tú priorizas. El problema muchas veces con este tiempo es que la gente no se sienta siquiera a priorizar qué es lo Claro. que quiere. Simplemente entra en piloto automático de supervivencia. Pero los días tienen 1440 minutos, entonces yo ahora mismo pues meditar no lo tengo que lo quiero retomar. No es que no medite, sino que no medito de manera habitual como lo hacía antes, ¿no? Yo ya estaba en un punto en el que sí que me sentaba con una meditación, con un cojín, me sentaba en una meditación consciente, atención plena y demás, y ahora pues bueno, dedico pequeños momentos del día a pararme y a evaluar un poco dónde estoy, qué hago y demás, pero no una meditación como tal. Pero la meditación es una herramienta que le recomiendo a todo el mundo que la pruebe. No hace falta ser un monje budista ni dedicarle 4 horas a meditar. Con 5 o 10 minutos al día tienes suficiente. Y te puede ayudar al autoconocimiento, ¿no? Te puede ayudar a conocerte mejor, a entender dónde estás, a entender qué quieres y, joder, es gratis, Claro. ¿sabes? Solo tienes que sentarte y estar contigo mismo. Claro, al final cuando privas a la mente de turbulencias y de estímulos es cuando realmente en ese silencio puedes escuchar lo que viene de dentro, ¿no? De uno mismo. Y de hecho la típica pregunta aquí sería ¿qué es meditar? Pero yo te voy a preguntar la contraria. ¿Qué no es meditar? Porque mucha gente ahí tiene confusión. ¿Qué no es meditar? Mira, no es meditar dejar la mente en blanco, ¿vale? Eso no es Típico mito. meditar, típico mito, eso no existe, ¿vale? La mente en blanco, no sé si los monjes de un monasterio que dedican 10 horas al día durante Alejados de la años, ¿no? Alejados de la civilización lo conseguirán, creo que tampoco, pero dejar la mente en blanco no existe. Tu mente siempre va a estar trabajando, ¿no? Siempre va a estar trabajando. De hecho, el último episodio que subí es justo sobre la voz interna y la voz interior y el diálogo interno, ese que tenemos. Y meditar quizás justamente sea escuchar ese diálogo, ¿no? Prestar atención a ese diálogo. Le hice una entrevista a una compañera psicóloga, Luz, que está en el podcast, y ella es experta en mindfulness y en meditación. Y me decía que tuvo una cliente una vez creo que dijo en un curso, ella da cursos de mindfulness, que le dijo que iba con una vida muy acelerada, de esta, mucho estrés, mucha algo, no sé qué, y llegó un momento en el que se hizo el curso, meditó y le dijo algo en plan de no me había dado cuenta que dentro estaba gritando, ¿no? Es decir, a ese punto llegamos de no escuchar lo que tenemos dentro, ¿no? Y la meditación te puede ayudar a escuchar ese punto interior, ¿no? Esa voz interior, ese diálogo interno y ver qué te está diciendo. Wow, qué potente, tío. Pues mira, vamos a ir cerrando porque creo que ya tenemos algo súper holístico. Hemos hablado de nutrición, de entrenamiento, de descanso, de mentalidad y creo que a partir de estos 4 pilares, ¿no? La gente puede empezar a aplicar cosas en su vida que realmente les sume a su calidad de vida.
Entonces, yo la pregunta que le hago a todo el mundo a partir de aquí es, quitando todo lo que sean limitaciones geográficas, o sea, no las tengas en cuenta para nada, ¿qué persona piensas que cuadraría para grabar un podcast conmigo, teniendo una conversación como la que he tenido contigo o parecida? Es decir, del sector de la salud o de otros sectores. Ahí no hay ningún problema. Fíjate, yo creo que una conversación que sería muy interesante y que tengo pendiente y que me gustaría lanzársela sería con Marcos, ¿no? Que estuvo con nosotros en el retiro. Y me parece que Marcos de desarrollo personal y de cómo vives tu día a día sabe mucho y lo expresa muy bien, y yo la tengo pendiente, pero creo que tú también podrías tenerla pendiente porque creo que para tu audiencia puede ser muy enriquecedora. Sí, sobre todo por el tema de la comunicación también, porque no solo lo que divulgaba de la mano del desarrollo personal, sino que él enseña a comunicar un mensaje de forma asertiva y de forma que pueda llegar a todas las personas de la mejor manera posible. Entonces lo tengo muy en cuenta, de hecho lo tenía ya en cuenta, pero sí, en cuanto pase por Valencia seguro que hago una paradita para ver a Marcos. Y bueno, para cerrar, reflexión o frase o algo que resuma todo lo que hemos hablado y que quieras que la gente se quede con eso, perdón. Yo le diría a la gente, en base a lo que he vivido, que intente huir de los dogmas, ¿no? Que desarrolle un pensamiento crítico, que es complicado, pero que, sobre todo en la era que estamos de las redes sociales, que huya de los dogmas, que intente entender que no hay recetas para todos, que no hay una única manera de comer mejor que otra, que no hay una manera mejor que otra de entrenar, que no hay una manera mejor que otra de llevar tu vida. Hay diferentes formas y tienes que encontrar la que te encaje a ti y la que esté más alineada con tus objetivos y tu momento vital. No, pues me resuena muchísimo. Nada, muchas gracias por tu charla. Un placer. Voy a ver cuánto tiempo llevamos, porque la verdad es que se me ha pasado volando. 1 hora y 16 minutos, nada mal. Perfecto. O sea que, bueno, muchas gracias por todo lo que has compartido. Un placer, Miguel. Y nada, nos vemos en próximas huellas horméticas. Aquí Carlos ha dejado la suya. Y nada, un abrazo fuerte. Un saludo. Hasta la próxima. Chao.